Ya no es fiscal porque tuvo que dejar su cargo de fiscal para incorporarse como director de la unidad especializada que tiene que ver con todos los temas de anticorrupción. Eugenio Campos, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Ahora, usted no le toca directamente al caso Factop porque tiene que ver con delitos económicos, más allá de que pensemos o no los ciudadanos de que hay eventualmente corrupción también en esto. Pero igual quisiera preguntarle, ¿cuál es la gravedad a su juicio de este caso? Bueno, absolutamente grave, lo que motivó efectivamente a una investigación de alta complejidad llevada por la Fiscalía Regional Oriente, en la cual se han deducido también querellas por parte del Servicio de Impuesto Interno respecto a determinadas figuras del Código Tributario y que también motivaron en definitiva la solicitud tanto de las órdenes de detenciones judiciales respecto de los imputados en cuestión y que, como hemos podido observar, esta audiencia de control de detención y formalización de cargos en la cual se están discutiendo medidas cautelares. Da la gravedad no tan solo por el carácter y modalidad, sino que también por los montos involucrados, la fe pública también respecto a los cuales está inmerso el número de víctimas, como también los millonarios montos también que fueron en perjuicio del erario fiscal. Ahora, lo que sí les compete a ustedes es la arista que algunos llaman caso Audio y yo le llamo caso Hermosilla, porque en esta reunión entre Bernarda Villalobos, entre además el abogado Luis Hermosilla y uno de los miembros de los Sauer, se dice que están, en el fondo hay una grabación en que se dice que están cometiendo delitos y hablan de la posibilidad de coimas básicamente y de pagos a funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos, de la Comisión del Mercado Financiero. La tesis de ustedes es que hubo coimas. ¿Ustedes pueden a estas alturas descartar que hayan habido pago de coimas a funcionarios públicos? Yo creo que, Mónica, dar cuenta en primero que nada, esto nace a mediados del mes de noviembre del año 2023. No llevamos ni 4 meses más o menos aproximadamente investigando estos hechos, lo que ha generado, por cierto, un cúmulo de diligencias investigativas por parte de la Fiscalía. Uno de aquellos, por cierto, guarda relación en cuanto a la veracidad o no del contenido de lo que se está conversando en esa valga la redundancia, conversación, ¿no? Y en la cual el Ministerio Público está realizando todas y cada una de las diligencias. Hay frutos respecto de los cuales dan cuenta esa diligencia de investigación. No puedo afirmar ni descartar aquello que usted está proponiendo, pero sin embargo es el objetivo, entre otros, de la materia de la investigación. O sea, todavía, no pueden a estas alturas decir no hubo pago de coimas. Mientras la investigación respecto al cual esté abierta con diversas diligencias en cuestión, no olvidar que hay querellas del Servicio de del Consejo de Defensa del Estado, de la CMF, entre otros, también del Servicio de Impuesto Interno, entiendo que respecto de algunos involucramientos o no, cuyas diligencias están en pleno curso por parte de la Fiscalía como de los S7 de Carabineros, entre otros, que están realizando. Si hubo o no pago de coimas, sigue siendo una de las líneas investigativas. Pero por cierto. Ya. ¿Van a perseguir penalmente al abogado Luis Hermosilla? A ver, en una investigación respecto de las cuales si se generan o no hechos que revisten carácter de delito, son los que el Ministerio Público debe investigar. No voy a hablar respecto de la persona en particular por cuanto no puedo hablar de causas que están en plena ejecución, ¿no? Eso lo establece claramente nuestro Código Procesal Penal. Pero sí deme un ejemplo que puedo yo otorgar en este momento. Si hay hechos que revisten carácter de delito en determinada investigación, sea quien fuere, la persona que fuere o el grupo que sea, el Ministerio Público tiene el deber constitucional de investigarlo. A estas alturas todavía no tienen la claridad respecto de Luis Hermosilla. Estamos investigando. Están investigando. ¿Es efectivo que hay 400 chats del abogado Hermosilla que estarían, según publicó La Tercera, protegidos por el secreto profesional? No tengo esa cifra respecto del medio de comunicación que usted me pregunta. Es materia, obviamente, de la reserva y el secreto del propio de la investigación. Ahora, en otro de los casos asociados, tiene que ver con el caso, ahora pongámosle título, Hermosilla Muñoz, ex jefe, ex director de la PDI, WhatsApp. Y quisiera preguntarle, antes se me queda algo en el tintero. Esa reunión, la grabación que dio a conocer Ciper Chile, ese audio, ¿es una prueba válida? A ver, ¿cómo se inicia esta investigación? El Ministerio Público, al tener conocimiento de un hecho que reviste el carácter de delito, genera una denuncia de oficio, tal como explicó claramente la Fiscalía Regional Oriente, quien lleva también este caso, ¿no? Y en virtud de eso se generó un cúmulo de diligencias investigativas, entre otras, autorizadas judicialmente por un juzgado de garantía y en la cual se encuentran en pleno desarrollo. Dicho de esta forma, aquellos antecedentes que está reuniendo el Ministerio Público en virtud de esta investigación, de avanzarse, de ejecutarse alguna formalización, de realizar diligencia, se va a tener que debatir en una audiencia de preparación de juicio oral respecto de la licitud o no. Pero la tesis de la Fiscalía al día de hoy, efectivamente, consideramos que es una prueba o un antecedente, mejor dicho, antecedente al día de hoy, absolutamente válido. Legal, entonces. Válido. Y entiendo que eso es porque ustedes lo recogen desde
Hay una denuncia de oficio a través de un medio de comunicación que tomamos conocimiento de un hecho que puede revestir carácter de delito. O sea, no son ustedes los que graban ilegalmente, digamos, esta conversación. Nosotros tuvimos esta grabación por y métodos tomamos legales. conocimiento a través de un medio de comunicación. Perfecto. Vamos al caso, como le decía, Hermosilla, Muñoz, exdirector de la PDI y WhatsApp. Quisiera preguntarle si usted investigaba, de hecho, una de las causas que tenía que ver con el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, de la cual se filtran, de hecho, diligencias, las filtra el exdirector de la PDI, y eso sí él lo reconoce, y su abogado también nos reconoció. Otra cosa es la intención que él le dé. Yo quiero preguntarle, ¿eso estaba bajo carácter de secreto? ¿Puede haber afectado la investigación que usted en ese momento estaba llevando adelante? Le respondo. En nuestra legislación nacional existen diversos tipos de secretos y el objetivo del legislador precisamente es para el éxito de la investigación. Tenemos un secreto en general, ¿no?, establecido por el Código Procesal Penal para todo tipo de investigación, de la más leve a la más grave, ¿no es así? Pero también el legislador ha establecido que para determinados delitos tiene un secreto, en otros casos, reforzado, como por ejemplo en la ley de drogas, como por ejemplo lavado de activos, que es la ley 19.913. Respecto de aquellas diligencias, se entiende que el Ministerio Público hizo uso de esa herramienta del artículo 31 de la ley de activos para mantener el secreto de esa investigación. Por cierto, si eventualmente se divulga cualquier tema de información respecto del contenido u otros que establece, puede constituir ese ilícito. Y es lo que se formalizó investigación hace un par de semanas yo le pregunto, atrás. usted era el fiscal que llevaba el caso, eventualmente eso puede perjudicar, porque algunos que le quitan gravedad y dicen, no, bueno, ya sí, será secreto reforzado, pero en verdad, decía el abogado, ya, era una diligencia menor, no perjudicaba en nada. ¿Puede haber perjudicado? Precisamente eso es uno de los objetos de esa investigación que llevaba de la Fiscalía Regional Oriente, y permítanme no poder responder esa pregunta porque es objeto de esa investigación. Porque según eso se va a tipificar también la responsabilidad penal. Hay dos figuras, claro, del 246 propio del Código Penal de una violación secreta del empleado público y versus aquella también del delito especial del inciso final del artículo 31 de la ley de lavado de activos. Y que tienen que ver además con si dañaron o no finalmente la causa pública. Quiero preguntarle, ¿tiene la Fiscalía y usted en particular postura sobre darle o no acceso al Consejo de Defensa del Estado a toda la carpeta investigativa, como nos decía el presidente del Consejo de Defensa del Estado, que iban a pedir, o específicamente a lo que más llama la atención, a estos WhatsApp del abogado Hermosilla? A ver, hay que dar cuenta que el Consejo de Defensa del Estado es quien ejerce la representación del fisco, ¿no? Del Estado en definitiva. Y donde hay un interés fiscal, él tiene un interés legítimo de poder intervenir. De hecho, es un interviniente. Tanto es así que la ley orgánica del propio Consejo de Defensa del Estado obliga, entre otros, al Ministerio Público y que cuando está en perjuicio el interés fiscal o hay conductas reñidas de funcionarios públicos que pueden ser constitutivas de delito, el Ministerio Público debe informar o comunicar para que ellos ejerzan lo que en derecho corresponda, en este caso la acción penal. Así lo han hecho. Y dentro de ese afán tiene el carácter de interviniente conforme al Código Procesal Penal. Y como interviniente tiene derecho al conocimiento de la carpeta investigativa. Ahora bien, respecto de determinadas piezas en las cuales el fiscal o la fiscalía ve que pueden vulnerar determinados derechos, puede eventualmente tener alguna reserva y aquel interviniente que considera tener un derecho mayor puede ir ante un juez de garantía a poder pedir alguna solicitud ampliada. Y desde su perspectiva, ¿el Consejo de Defensa del Estado debiera tener de alguna manera un acceso preferente a los WhatsApp del abogado Hermosilla, dado lo que se está investigando y el rol que tiene el Consejo de Defensa del Estado? Creo que en esta postura, por más allá de la que pueda opinarnos, o yo, en este caso como Eugenio Campos, que es interesante. Es la opinión precisamente el día de hoy. Estoy no como Eugenio Campos, estoy como director anticorrupción. Por cierto que tengo una opinión personal sobre el punto. Será una materia que en el momento mismo... Y como jefe de la unidad anticorrupción, ¿no es bueno que tenga justamente acceso al Consejo de Defensa del Estado para que los ayude, sean más ojos trabajando y mirando esta investigación? Yo creo que más allá del caso de la contingencia, siempre me gusta responder estas preguntas con ejemplos. Hay algunas respecto de los cuales uno puede tener acceso a todo, pero puede estar bajo un secreto que no solo puede ser un secreto profesional. Imaginemos un secreto militar. Respecto de investigaciones como me han tocado. Que es el que llama la atención para que no pateemos al córner. Quiero saber si ustedes quieren que no pateo el córner, o si ustedes creen que tienen que tener acceso o no. ¿Y por qué se lo pregunto? Se lo pregunto porque hay una acción además ante tribunales de un abogado que quiere que no se le entregue al Consejo de Defensa del Estado porque dice que se pueden vulnerar además su honra, que puede haber escarnio público de lo que él habló con el abogado Hermosilla. Yo creo que todos los derechos tienen en este caso una sincronía respecto de un proceso penal. Pero yo le pregunto, ¿tiene razón
el abogado de sentir esa aprehensión, o la Fiscalía le puede dar garantía de que lo que no sea constitutivo de delito no se va a hacer escarnio público? Pero es que el razonamiento que tuvo la Ilustrísima Corte de Apelaciones para rechazar por inadmisible ese recurso de violación, ese recurso de protección, perdón, da cuenta efectivamente de que no hay garantía conculcada o fundamental que se pueda ver vulnerada. O sea, dicho en fácil, que no tiene que sentirse amenazado en su integridad el abogado. No. Lo que está diciendo efectivamente que puede ser un tema, una mera potencialidad que en la práctica eventualmente todavía no ha ocurrido. Eso es más o menos lo que entiendo del fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, que entre comillas puede que el día de hoy no se encuentre firme de ejecutoriado, por cierto, ¿no? Pero ahora, llevándome a la pregunta y contestándola derechamente, yo creo que primero, antes de temas de meras potencialidades, hay que ver el caso concreto. ¿Hay o no hay una solicitud? El día de hoy desconozco si esa solicitud está por parte del Consejo de Defensa del Estado. Lo que sí yo le puedo responder, que cualquier interviniente tiene derecho a tener conocimiento de las piezas investigativas. Quiero llevarlo al caso Maipú, que tiene que ver con un municipio y tiene que ver con varios eventuales o potenciales delitos, entre ellos fraude al fisco. Puede decirse, como dijo el alcalde, bueno, de que se puede, el punto es si tiene razón o no. Tiene razón el exalcalde Lavín cuando dice que en el caso de Maipú, en el fondo, solo hay desorden, pero no hay fraude al fisco porque los peluches no serían fraude al fisco. Desconozco primero lo que haya opinado el señor Lavín. Desconozco también si él tiene conocimiento o no de la carpeta investigativa, ¿no? El detalle respecto de la formalización de investigación que hizo el Ministerio Público ante un juez de garantía y el cúmulo de antecedentes sumamente serios que cuentan en esa carpeta investigativa. No hay que olvidar que un juez de garantía y no hay que olvidar que la Corte de Apelaciones, respecto a la existencia de hechos que revisten carácter de delito, no tuvo duda alguna de que sí. Y en cuanto al grado de participación, no tuvo duda alguna de que sí. Pero en dicho simple, en simple, en este caso, entre otros, las figuras de fraude al fisco, consideramos que al menos en este estado procesal satisface la norma precisamente del legislador. Y en fácil. Lo que decían es que no se llevó plata para la casa. Eso fue lo que dijo el exalcalde Lavín, que no se llevó plata para la casa y que lo de los peluches, por tanto, no es fraude al fisco. Entonces, ¿el fraude fiscal es solo cuando alguien se lleva plata para la casa? No, necesariamente no es así. De hecho, para hacerlo también y explicarlo en fácil, cuando hablamos de malversación de caudales públicos, no es nada más ni nada menos que sustraer fondos públicos para sí o para terceros, e incluso es más, que yo consienta que otro los sustraiga, no obstante que estoy a cargo de los fondos. ¿Está bien? Si uso una plata, por ejemplo, que era para educación, la uso en otro fin, ¿eso también es constitutivo eventualmente de fraude al fisco? Puede ser fraude al fisco, una aplicación pública diferente, por ejemplo, que son sanciones que establece nuestro Código. O sea, para caer en este tipo de delitos... El hecho de que yo no necesariamente me haya llevado la plata para la casa, y haciendo, por ejemplo, higiene campo y trabajando en la Fiscalía, eso no necesariamente puede decir, no, eso no constituye delito. Ya, no es la única forma de delinquir en este ámbito, llevarse la plata para la casa. No. Ya. También, de alguna manera, se dijo que aquí... había solamente desorden. Lo que hasta ahora, en el caso de Maipú, lo que hasta ahora ha indagado en la tesis de la Fiscalía, ¿es aquí que hay un mero desorden? Yo creo que los antecedentes fueron sumamente claros al momento de la audiencia de formalización. Por cierto, uno de ellos podría ser precisamente el tema del desorden, pero hay otros tantos más que avalan precisamente las imputaciones realizadas por la Fiscalía. O sea, no es por un mero desorden que están persiguiendo penalmente a la exalcaldesa. No. Ya, son cosas bastante más graves. Pero por cierto. Respecto al caso de Las Condes, otra de las cosas que se ha dicho, lo ha dicho la actual alcaldesa, también lo dijo el alcalde Lavín, me gustan los créditos donde corresponde, lo dijo en Mesa Central, con el periodista Iván Valenzuela en Canal 13, dijo que las horas extras eran todas necesarias para la gente de la comuna, para que fuera una comuna 24/7, o sea, como que estaban de turno, y para que si se caía un árbol a las 3 de la mañana hubiera alguien, y también lo ha dicho de alguna manera la actual alcaldesa, que estas horas eran para la gente y no para beneficio de las personas. Que la tesis de la Fiscalía, ¿cuál es? Que pagaron muchas horas extras, que eran sobresueldos. ¿Por qué se persigue el tema de las horas extras? A ver, aquí hay una denuncia respecto del tema de otorgamiento de horas extras. Hay también informes de la Contraloría General de la República. Ojo, ese tema no se puede soslayar, respecto a lo cual es un informe sumamente completo del cual da cuenta de irregularidades administrativas que eventualmente también, además con esta doble o dualidad de responsabilidad, tanto administrativa, también lo puede ser penal y civil, por cierto, pero en este caso penal, lo que genera la investigación que también lleva el Ministerio Público. Pueden haber miles de fundamentos, ¿no? Pero en este caso podemos llegar a si realmente se cumplieron o no se cumplieron esas horas, si a lo mejor pareciera ser que hay gente, no en este caso, insisto, por favor, no quiero que me lleven a ese y no me malinterpretan en el ejemplo, pero hay algunos funcionarios que pareciera que el día tuviera 27 horas. O sea que lo que se está investigando no es que
se pagaron muchas horas extras en abstracto, sino que lo que se está investigando es si se cumplieron o no con el trabajo de estas No horas. tan solo se hay fundamentos para ello, y efectivamente, como en otros casos nos ha tocado, que eventualmente incluso como una prerrogativa lamentable que ocurrió en otros casos anteriores, también investigados, sancionadas, en que en algunos las horas extras se ocupan para, por ejemplo, un sobresueldo, que podría ser una modalidad. Ahora, Vamos al caso, eso es sí. materia de propia de la investigación. Vamos al caso Jadwe. Quiero preguntarle cómo tomó los ataques y las denuncias del alcalde Jadwe, que dice que la Fiscalía justo en año electoral presenta esta imputación, cuando falta poco para que se inscriban las candidaturas. Yo creo que ese tema de preguntas, no he escuchado lo que dice la autoridad edilicia sobre el tema, pero sin embargo esta es la misma respuesta. El Ministerio Público, sus tiempos, sus plazos están determinados por la ley, en el Código Procesal Penal, en el Código Penal respecto a la prescripción de los delitos o de las penas en su caso, y el Ministerio Público, teniendo los antecedentes, tiene que solicitar lo que en derecho corresponda, y lo ha hecho con seriedad ante un tribunal de justicia, pidiendo una audiencia de formalización por hechos que consideramos graves y que van a ser, en este caso, comunicados el 29 de mayo en una audiencia de carácter público, donde ahí podremos debatir, entre otros, no tan solo la formalización de los hechos, sino que obviamente va a haber una discusión de medidas cautelares al respecto. Él dice que ustedes eventualmente podrían estar haciendo para impedirle una candidatura presidencial a futuro. La verdad que nunca hemos tenido en vista, los tiempos electorales son totalmente distintos a los tiempos que lleva el Ministerio Público. No podemos hacer un periodo de vacancia respecto de que en un año electoral el Ministerio Público, entonces aquí no, cuidado, no vamos a hacer nada. No, el Ministerio Público tiene sus propios ritmos en la medida que reúna los antecedentes para ser puesto a disposición de un tribunal de justicia. ¿De alguna manera daña a las instituciones, molesta a las instituciones cuando se hacen este tipo de imputaciones públicas? Creo que en definitiva, más allá del caso en particular, debiéramos educar respecto del punto de vista de las funciones que tiene un organismo autónomo como el Ministerio Público. ¿Qué tan sólidas son las pruebas que tiene la Fiscalía a su juicio en el caso contra el alcalde Jadwe? Porque él ha dicho que ustedes no tienen pruebas. Bueno, yo creo que él conoce, y cualquier interviniente, no quiero nuevamente insisto sobre este mismo punto, una persona que tiene la calidad de imputado, que ha sido citado, que tiene derecho a pedir diligencia, respecto de las cuales tiene copia de la carpeta investigativa, tendrá sus apreciaciones, por tanto, sus ejercicios, y aquí es sumamente claro. Yo creo que aquí nadie tiene reglas oscuras. Si yo considero, Eugenio Campos, que en definitiva soy inocente, bueno, más allá de indicarlo, creo yo, ante un medio de comunicación, voy a un tribunal y pido una audiencia de sobreseimiento definitivo, conforme al artículo 250 letra B, que para que la gente lo entienda, es decir, que Eugenio Campos es inocente. Yo creo que ahí es donde se tiene que discutir. Por eso que yo digo que en definitiva, más allá de litigar para la galería, uno tiene que ir a litigar ante un tribunal de justicia respecto de cuáles son sus antecedentes. En este caso, le voy a hacer la misma pregunta que hace hartos años, en medio del caso Penta, le hice al entonces fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra. Probablemente el delito que más le molesta a un funcionario público, o también incluso a los privados, es el cohecho. Uno de los delitos que ustedes le imputan al alcalde Jadwe es el cohecho. Yo quiero preguntarle si eso para usted es intransable. La verdad que más allá de hablar de la palabra intransable o no, son que los hechos hablan por sí solos. Y la investigación habla por sí sola, y cuando uno encaja estos hechos investigados por el Ministerio Público, con peritajes sobre su respecto, con informes, entre otros, de la Contraloría, con declaraciones de testigos, con requerimientos de información, y hace el símil o el match con el Código Penal, da cuenta precisamente de aquellos antecedentes. En el caso Maipú, en el caso, por ejemplo, busquemos uno de los que estábamos hablando recién. Maipú, y en el caso Recoleta, ¿van a ir a juicio oral? A ver, yo creo que sería poco prudente indicar desde ya o ex ante una decisión. Por favor, permítame indicar que la formalización, para mí, en modo de entender y hacerlo fácil, es el comienzo del fin. Por tanto, donde se judicializa una causa no necesariamente a través de una querella, sino que aquí hay certezas. ¿Y cuáles son esas certezas? Primero, que ya la Fiscalía no va a poder archivar provisionalmente esa investigación. La segunda, que le permite o habilita a la Fiscalía para discutir medidas cautelares, no tan solo personales, sino también de cautelares reales. Y tercero, fija un plazo de investigación.
Una vez vencido ese plazo, 1, 2 días, 5 meses y el plazo máximo que son 2 años, el fiscal tendrá que pararse y poder, permíteme solamente 10 segundos, tener o tomar una de 3 opciones. No tengo los antecedentes suficientes para enfrentar un juicio oral, por tanto comunica una decisión de no perseverar. Considero que los antecedentes no constituyen delito, pide un sobreseimiento definitivo. O considero que los antecedentes son suficientes para acusar, es decir, que esa causa probablemente va a terminar en un juicio oral. De todo el mundo municipal, de todos estos casos, ¿hay algunos abogados que les estén pidiendo ya salidas alternativas, juicios abreviados? Del que tenga conocimiento, no. ¿De que usted tenga conocimiento? No. No. ¿Y usted estaría dispuesto a transar, por ejemplo, en el caso, por eso le decía yo el intransable del cohecho, porque es el más sensible, sin duda, siempre? ¿Usted estaría dispuesto a transar un juicio abreviado sacándole el cohecho? ¿Qué fue lo que pasó en el caso Penta? Por eso tengo el paralelo tan... No. No, vivo. precisamente una de las funciones que se me ha encargado siendo director de la Unidad Anticorrupción es que precisamente los hechos por los cuales el Ministerio Público acuse sean aquellos hechos que deben ser sancionados por la justicia. No van a bajar acusaciones a cambio de acuerdos con los defensores. Insisto sobre el punto, nosotros en definitiva es lo que es y determina la ley. O sea, por lo que acusan vamos a juicio y deberemos en ese momento el procedimiento de acuerdo al mérito de los antecedentes. Después de un caso hipotético que usted me pregunta, por cierto que no. Hay muchísimas que podría preguntarle, pero quiero pedirle para ir cerrando una reflexión general. ¿Cuánto daño, cree usted, le hizo al Ministerio Público y a la fe pública? Porque usted ha visto las encuestas, o sea, bueno, el Parlamento mal evaluado, los partidos políticos, la justicia, sí, bueno, también en el caso de la Fiscalía, también mal evaluado. ¿Cuánto daño le hizo a la fe pública, también en el Ministerio Público, el hecho de que se llegara a tanta salida alternativa, juicio abreviado, a que las sanciones que se evitaran seguir pidiendo desafuero en los casos de platas políticas? ¿Tiene una reflexión usted al respecto? El propio fiscal nacional ha hecho reflexiones al respecto. Me gustaría conocer la suya porque usted es el director de la Unidad Anticorrupción y claro, hasta lo decía Milton Juica, que hace poco, en donde usted está, que hay una certeza en la ciudadanía que no se ha perseguido igual distintos tipos de delitos. Yo creo que esa pregunta tiene 2 respuestas para mí. Y la primera respuesta es una parte de que el trabajo a veces de la Fiscalía se ha invisibilizado. Todos y cada uno de los días los fiscales a lo largo del país, de Arica a Magallanes, trabajan incesantemente junto a todos los funcionarios de las fiscalías por perseguir cada uno de los delitos y particularmente con las penas justas que corresponden a delitos de corrupción. Lo hemos visto en diversos casos, sea de quien sea grupo que sea. De hecho, es más, ahí tenemos juicios orales que llevan más de un año desarrollándose precisamente, los cuales dan cuenta a la comunidad de que el trabajo de la Fiscalía se está desarrollando y hemos obtenido sendas sentencias condenatorias. Y en cuanto a lo segundo, el predicamento del fiscal nacional Ángel Valencia cuando asumió en enero del año 2023 precisamente ser inflexible en materia de corrupción. Nos encargó precisamente de la lucha respecto de investigaciones de municipales y gobiernos regionales y en lo cual estamos abocados precisamente para que se aplique a cada caso la pena justa. ¿Usted cree que fue un buen proceder del Ministerio Público en los casos de platas políticas o hay alguna autocrítica que hacerse como sí la ha hecho? Yo creo que siempre hay que hacer autocrítica. ¿Cuál es la autocrítica que usted haría respecto de los casos de platas políticas? Yo creo que, ahora, es difícil irrogarme la representación más allá del fiscal nacional. Sí, sin embargo, puedo indicar con más de 21 años de experiencia como fiscal del Ministerio Público, respecto de ese punto de vista, yo soy intransable respecto a los temas de corrupción. ¿Le hubiera gustado a usted más fortaleza del Ministerio Público en la persecución penal de ese tipo de ilícitos y en esos casos? Decía el ex presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, que le había faltado fortaleza en ese tiempo al Ministerio Público. Yo creo que en ese aspecto, si yo hubiese tomado la decisión, hubiese llevado muchos casos a juicio oral, porque es la que la ciudadanía espera como resultado. O sea, usted, si hubiera tenido la posibilidad de decidir, hubiera avanzado más en esos casos en el juicio oral. Yo hubiese avanzado en juicios orales. Cierro con una pregunta que tiene que ver con el ámbito legal. ¿Sería útil que se flexibilizara el acceso al levantamiento del secreto bancario? Porque hay una discusión al respecto. ¿Sería útil para la investigación de temas de corrupción? ¿Usted cree que sería una buena herramienta? Siempre es útil. Ahora, no hay que dar cuenta de que efectivamente a través de de la revisión o levantamiento de secretos bancarios puede eventualmente vulnerar determinadas garantías de la persona que está siendo investigada. Pero también no hay que olvidar que los empleados públicos, como en mi caso, ¿no?, tenemos un deber mayor de fe pública frente a la ciudadanía. Yo no tendría ningún problema por levantar mi secreto bancario. Pero, o sea, ¿usted cree que sería buena una reforma legal en ese sentido? Sí, yo creo que es una buena herramienta para investigar, no hay duda alguna, cuántos reportes de operaciones financieras dan cuenta de investigaciones que lleva el Ministerio Público, particularmente de hechos de corrupción. O sea, sería útil para la Fiscalía. Es una herramienta absolutamente útil.
Fiscal, muchísimas gracias. Fiscal, ya no es fiscal, pues si me explicó todo el rato que ya no era fiscal. No se preocupe. Eugenio Campos, jefe, director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía del Ministerio Público, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Nos importan muchísimo los temas que tienen que ver con la corrupción. Creemos que es importantísimo educar, hacer pedagogía y hablar de ellos en pro de nuestra democracia. Le agradezco mucho por la invitación. Muchas gracias, buenas noches.